carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Les voy a pedir que abran su Biblia en segunda carta a los Corintios, Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios. Gracias a Dios tengo tiempo. Cuando digo que tengo tiempo, no es que me gusta pasarme del tiempo, sino que por lo general el tiempo es muy reducido. Saben que yo quisiera predicar apenas llegamos al culto, que la prédica sea lo primero. Debería de ser así porque y todo lo demás hacerlo después de que recibimos el mensaje del Señor. Creo que así debería de ser la cosa, pero no se puede por diferentes razones. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, les digo eso porque quiero entonces ir despacio, por lo menos expresarles a ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con este mensaje. El buen predicador, y estoy hablando en el sentido de buen predicador, es que es el que es fiel a la palabra de Dios. No estoy hablando de que si es elocuente, si es carismático para predicar o si tiene ¿verdad? Lo que tenga que tener un predicador para predicar. Estoy hablando de que el que se quiere someter a Dios para predicar tiene que predicar lo que Dios dice que predique, y esa parte es a veces incómoda para el predicador porque le estamos hablando a gente con sentimientos, con pensamientos propios, ideas propias, concepciones propias, pero se supone que todos aquí deberíamos de someternos a la palabra de Dios y conformarnos a la palabra de Dios, hacernos a la forma de la palabra de Dios, y no que la palabra de Dios se haga a la forma nuestra. Y este es un mensaje que yo sinceramente creo que nunca he predicado este mensaje, o un mensaje así. Sí lo he mencionado en algunos momentos, pero específico con este mensaje nunca he sido. El título de este mensaje es: el enemigo de tu padre nunca será tu amigo. Llévese eso en su mente y en su corazón, y ahorita vamos a seguir hablando del asunto. El enemigo de tu padre, y vean que padre está con P mayúscula, estamos hablando del Padre Celestial, nunca será tu amigo. Y todo, yo sé que seguramente ustedes pensaron: el enemigo del Padre es el diablo. Sí, el primer enemigo del Padre es el diablo, por supuesto. Pero aquí vamos a hablar de que también Dios, cualquier cosa que se opone a Dios, Jesús así lo dijo. Jesús dijo que el que está conmigo, ¿verdad? Él dice: hagan conmigo el trabajo de recoger. Está hablando de la cosecha. Pero si ustedes no recogen conmigo, más bien van a desparramar, ¿verdad? El que no está conmigo está en mi contra, dijo Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama más bien. Entonces, no nos queda otra que decir: o recojo con Cristo, o estoy con Él, o estoy en contra de Él, pero no estoy a medias. Es que no hay medias, no hay a medias con Dios. Nadie se queda en neutro ahí, en barrera. No, yo no estoy ni con el diablo ni con Cristo. Yo estoy ahí a mi manera. No existe eso, échele tierra. Más bien, si usted está a su manera, o quiere estar a su manera o a su forma, se está yendo al otro lado, el lado del enemigo de Dios. Entonces, 2 Corintios capítulo 6, versículo
14 en adelante, está el pasaje que a un montón de gente le cae mal. Este pasaje le incomoda. Es un pasaje que quisiera como que no existiera en la Biblia o brincárselo, porque es incómodo para muchos, pero está en la Biblia. Y la Biblia, y Dios dice en su palabra que debemos predicar todo el consejo de Dios. Les digo entonces que un mal pastor es el que no predica estas cosas y predica solo lo que le conviene, porque entonces dice: ay no, si yo digo esto es capaz que fulanito o fulanita se ofenden y ya no vienen más a la iglesia. Pero no importa, aprendemos de Jesús. A Jesús se le iban, no se le van a ir a uno. Lea usted San Juan capítulo 6 y se va a dar cuenta. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Piensen en unirse, piensen en yugo. ¿De qué está hablando con eso de yugo? Todos somos ticos, yo creo que todos conocemos lo que es un yugo, ¿verdad? El aparato ese que une a los dos bueyes para arar la tierra. Entonces aquí el Señor está diciendo que no podemos unirnos en un yugo desigual. Si nos vamos a unir en un yugo, que sea con una persona igual a nosotros. Porque un incrédulo, dice el versículo ahí, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El contexto es muy claro ahí, de ese mismo versículo. Incrédulos y creyentes, ¿verdad? Justicia e injusticia. ¿Qué comunión, dice el versículo? La luz con las tinieblas. ¿Puede comulgar la luz con las tinieblas? No, imposible. Todo esto estas son preguntas retóricas, tienen su propia contestación implícita ahí. Lo que está diciendo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué compañerismo la justicia con la injusticia? Ningún compañerismo. ¿Qué armonía, dice el 15, puede haber entre Cristo? Y eso que dice ahí en sus Biblias, Belial es un nombre del diablo. ¿Qué puede haber? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna armonía puede haber. ¿O qué parte puede haber entre el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? No puede haber. Todo esto son preguntas retóricas, ¿verdad? Y entonces dice: y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. El apóstol Pablo aquí, el Espíritu Santo lo inspira y lo dirige para que mencione estos versículos que vienen desde el Antiguo Testamento. Por lo cual dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, dice el 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Podríamos predicar solo de ese versículo 1 del capítulo 7, todo el mensaje. Limpiémonos. Contaminación. Se contamina uno en la carne, pero también se contamina uno en el espíritu. Hay cosas externas que contaminan, pero también hay cosas internas que contaminan mucho peor. No vamos a entrar en esos detalles, yo quiero seguir aquí. Lo que quiere decir la Biblia, y lo voy a leer en otras versiones, Nueva Traducción Viviente, dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, la Dios habla hoy, dice así: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad?
No puede haber armonía entre Cristo y el diablo o Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Y voy a Deuteronomio capítulo 22, que es de donde se inspira el apóstol Pablo para decir esto. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, dice así. Dice Dios, este versículo: no ararás con buey y con asno juntamente. Y paró de decir, sigue con otra cosa. Es uno de esos versículos que te dicen todo, pero agárrela. Hay burros y hay bueyes para Dios. Por supuesto, aquí el buey es el con el que se ara, no con el burro. El burro, ya saben cómo es un burro, no les voy a decir cómo es un burro. Tiene fama de que el burro, bueno, de burro, de terco. Cuando se sienta, nadie lo levanta. No sé si han visto gente jalando un burro sentado. Bueno, yo no sé, pero aquí el versículo nos está diciendo a nosotros: escojan a ver quién quieren ser, si el buey o el asno, el burro. Pero yo quiero ser el buey. El asunto es que Dios nos está diciendo: un buey y un asno no se deben unir en el mismo yugo. Sigo leyendo otros versículos. Juan 1:18 dice Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, los burros, el mundo amaría lo suyo, los burros amarían lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando Dios nos toma y nos saca del mundo, nos convierte en sus bueyes. Eso es, y ya dejamos de ser burros. Y nos pide que si nos vamos a unir con alguien, o vamos a tener comunión con alguien, o vamos a enlazarnos con alguien, que sea otro buey, porque no se puede arar burro con buey, dice el Señor. Esta es una de las primeras verdades bíblicas que todo nuevo convertido debe entender, aceptar y buscar. Esto le va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Siempre que hablamos de yugo desigual, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Noviazgo y matrimonio, ¿sí o no? Pero es lo último que hacemos. Porque hay un montón de hombres que quieren convertir a la mujer, a la burra, o burras, bueno, mejor dicho, vacas, bueyes que quieren convertir al burro. Y no hay nada más burro que eso. Porque los hombres somos muy jugados. Hay un montón de hombres que vienen a la iglesia jugando de bueyes mientras llega el anillo. Y cuando llegó el anillo, se quitaron la careta de buey y se revelaron como lo que eran burros. Y el burro nunca deja de ser burro a menos de que se convierta y quiera ser buey. Pero no solo en ese contexto. Bueno, y ni qué hablar del noviazgo, de los jóvenes, las jóvenes, ¿verdad? Jóvenes embarazadas, no sé, tanta cosa que hay, ¿verdad? Que vemos y conocemos. Si incluso en la iglesia cuesta encontrar bueyes, ¿verdad? Menos los vas a encontrar en el burrerío del mundo. No puedes confiar en alguien que no conoce a Cristo, que no teme a Dios. Bueno, quiero decir, hermanos, eso sí, que esto es para gente convertida a Cristo, no solo convencida. Porque el que está convencido solamente y no convertido, esta persona no se estará uniendo en yugo desigual. Si no se ha convertido, si solamente está convencido y viene a la iglesia convencido pero no convertido, sigue siendo burro o burra, ¿verdad? No se va a unir en yugo desigual, se une en yugo igual.
Y uno conoce en las iglesias yugos iguales, o sea, burros y burras. Estos versículos de 2 Corintios establecen bien claro una enemistad, una discordia, una diferencia entre el creyente y el no creyente. Y cuando hablo de esto, de creyente y no creyente, no estoy hablando de eso, de que esté convencido. Estoy hablando de que realmente nació de nuevo, que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, porque esa persona cambió de naturaleza, su naturaleza que tenía de burro cambió a naturaleza de buey por el Señor, por Cristo Jesús. En el nuevo nacimiento nacemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y cambia esa persona. Pero muchos han tratado de justificar este pasaje para hacer su propia voluntad y unirse con el incrédulo o la incrédula, especialmente en lo que ya hablé, noviazgo, y peor aún en matrimonio. No porque el otro diga, sí, yo creo en Dios. Es que el diablo cree en Dios. Los demonios creen en Dios. Y es más, dice Santiago que los demonios respetan más a Dios que las personas del mundo. Porque los demonios tiemblan. Pero el mundano le resbala a Dios. Ninguno tiembla en la presencia de Dios. Yo no sé si lo vieron en los evangelios, pero se tiraban de rodillas los endemoniados delante de Jesús. Tiemblan, le temen a Jesús. Pero hay un montón de gente que no conoce a Cristo, que es peor que un diablo. El diablo más bien les hace la cruz, porque le quitan el campo. Todo aquel que no se ha convertido a Cristo o que no quiere convertirse a Cristo se considera, la Biblia, oiga, vamos más fuerte todavía, Dios lo considera enemigo suyo. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, o sea, antes éramos enemigos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y nadie piense que esto es automático, ya porque Cristo murió en la cruz, ahora soy amigo de Dios. No. Usted tiene que pasar por la cruz, arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo, nacer de nuevo para que usted se convierta en amigo de Dios. Y hasta que fuimos a la cruz y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos reconciliamos con Dios por medio de la muerte de Cristo. Dice mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Para salvarnos, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí ya está diciendo que incluso puede ser que una persona que ha nacido de nuevo, pero se vuelve al mundo, se pone en enemistad contra Dios porque se está identificando con el mundo y lo mundano. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice el versículo. Eso lo dice la Biblia. Dígale al que está cerca suyo, dígale, eso lo dice la Biblia, hermano. No, eso no fue que yo lo apunté. Santiago 4:4. Estorba. Voy a leerles aquí una historia. Había un hombre llamado Samuel. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, los nombres, nada más, son para ilustrar. Había un hombre llamado Samuel, un padre trabajador y honesto, que había luchado toda su vida por sacar adelante a su familia. Durante años, un vecino llamado Rafael le había causado mucho daño. Le robó parte de sus tierras, lo difamó ante otros y lo dejó casi en la ruina. Pero Samuel se levantó de nuevo con esfuerzo, perdón y fe, como le ha pasado a muchas personas. Pasaron los años y su hijo Daniel, hijo de este señor Samuel, que cuando pasó esto, Daniel estaba pequeño, empezó su propio negocio, ya creció y empieza su negocio. Samuel se sentía orgulloso al verlo prosperar, hasta que un día al visitarlo, su papá llegó a visitarlo, notó algo que lo dejó helado. En el despacho de su hijo, sentado cómodamente, estaba Rafael, el hombre que tanto mal le había hecho. Los dos se reían planeando una sociedad. Samuel se quedó en la puerta con el alma en silencio. Hijo, ¿sabes quién es él?, preguntó con voz baja.
Daniel sonrió con ligereza. Claro, papá, pero eso ya quedó atrás. Él tiene experiencia y contactos, y esto es un gran negocio, y este señor es un gran socio para mí. Samuel bajó la mirada, sintiendo un nudo en el pecho. Hijo, quien fue enemigo de mi casa no puede ser amigo de la tuya. El que me traicionó una vez a mí no puede ser tu amigo. A la larga también te traicionará a ti. Pero Daniel no escuchó, siguió adelante con la alianza, convencido de que era una oportunidad brillante. Durante un tiempo, todo pareció ir bien, los negocios crecieron, el dinero fluía y Daniel se sintió más poderoso que nunca. Hasta que un día, sin aviso, Rafael desapareció. Se fue, se llevó consigo el dinero de las cuentas, los contratos, ¿y qué creen que le quedó a Daniel? Las deudas. Una deuda enorme. Todo lo que habían construido juntos se vino abajo de un día para otro. Bueno, para Daniel, ¿verdad? Desesperado, Daniel fue a buscar a su papá. Lo encontró trabajando la tierra con las manos callosas y el corazón sereno. Entre lágrimas el hijo cayó de rodillas. Tenías razón, padre. El que te traicionó a ti también me traicionó a mí. Samuel lo levantó con ternura. Hijo, no me alegra tu caída, pero que este dolor te enseñe algo. El que se alía con el enemigo del padre siempre termina heredando su engaño. Bien claro te lo dije, el enemigo de tu padre no puede ser tu amigo. El enemigo de tu padre no puede ser tu amigo. Vamos a un pasaje, los invito a ir a 2 de Crónicas, capítulo 17, porque vamos a concluir esta predicación con este ejemplo bíblico, porque aquí no vamos a predicar de Samuel y de Rafael y de Daniel, vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios. Lo que les acabo de leer es solamente una ilustración, nada más. 2 de Crónicas, en el capítulo 17, nos habla de un rey llamado Josafat. Este Josafat tuvo un papá que se llamó Asa, muy mal rey, uno de los reyes malos de Judá. Pero Josafat era un poco diferente, mucho diferente, mejor dicho, muy diferente. Y vamos a leer así literal el capítulo 17 y después vamos a hablar de lo que sigue adelante. Dice el capítulo 17, versículo 1: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Bueno, quiero explicarles esto. El reino de Dios, el reino de, voy a decirlo así, el reino de Israel se había dividido en dos desde hace tiempo. Judá, una parte donde era rey Josafat, que se componía de 2 tribus, y las otras 10 tribus se habían ido hacia el norte y se le consideraba como el reino del norte, y se llamaba Israel, se le denomina Israel. Entonces aquí va a hablar en términos de Judá y en términos de Israel. Israel era malo, siempre fue malo, los reyes malos, idólatras, etc. Solo en Judá hubo ciertos reyes buenos, como Josafat. Entonces se hizo fuerte contra Israel, porque incluso entre ellos peleaban. Bueno, dice el versículo 2, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David, su padre. Hablan del rey David como el padre, pero realmente no era el padre era Asa, está hablando de sus antepasados. No buscó a los Baales, o sea, no se fue en pos de los dioses falsos, los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, o sea, a Jehová de los ejércitos, y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Ven que Israel anduvo mal siempre. Por tanto, dice el versículo 5, Jehová confirmó el reino en sus manos. Todo Judá traía a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos
y las imágenes de Acera, esa era otra diosa, los quitó esas imágenes de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió a sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y también a los sacerdotes Elisama y Joram, los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Vean qué lindo, era un avivamiento lo que había aquí. Los sacerdotes y todos comenzaron a leer la palabra, a enseñar la palabra de Dios. Versículo 10, mire lo que produce cuando nosotros andamos conforme a lo que Dios dice. El terror de Jehová cayó sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, de manera que no osaron hacer guerra contra Josafat. Tenían tan buena reputación delante de Dios, y Dios los respaldaba tanto, que la gente les tenía miedo a esta gente de Judá, al pueblo de Judá, y también a Josafat. Los de alrededor ni siquiera quisieron hacerle guerra nunca. Los filisteos traían presentes, oiga, los enemigos les traían presentes, tributos de plata a Josafat. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos, nada menos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento, llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Judá y tuvo hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Este es el número de ellos según sus casas paternas, y ahí lo va a decir, yo no lo voy a leer. Todo lo que hizo Dios estaba con Josafat, estaba con el pueblo de Judá, porque habían sido obedientes al Señor. Pero, siempre hay un pero. Josafat, por ser obediente al Señor, Dios lo había engrandecido, lo había bendecido, sus enemigos le temían, etc. Porque eso es automático. La persona que respeta a Dios, la persona que teme a Dios y anda en sus caminos, no en sus propios caminos ni en sus propias ideas, no andando como que voy el domingo a la iglesia, pero hago lo que a mí me parece entre semana, porque yo creo que Santiago no me parece mucho que esté en la Biblia, no sé para qué está ese libro de Santiago que dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Ok, vean lo que pasa en el capítulo 18, versículo 1. Tenía pues Josafat riquezas, gloria en abundancia, y emparentó con Acab. Ya está, hasta ahí llegó, ahí fue donde botó la mula Genaro. ¿Saben quién era ese Acab? Era el rey del reino de Israel, el reino del norte. ¿Y saben quién era ese Acab? Acab nada menos y nada más que era el rey en tiempos de Elías, el profeta. ¿Se acuerdan? El rey que se casó con una bruja. Se unió en yugo recontra requete desigual. O sea, si alguien la voló en el asunto de casarse, se casó con como que una burra a la octava potencia. Era esta mujer, Jezabel. Esa mujer que tenía solo costumbres malas, no era israelita, era de pueblos enemigos, ya adoraba a Baal, tenía 400 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, de todos los que debo yo, y Elías y todo eso. Este Acab, ¿y cómo emparentó este Acab, Josafat con Acab? Pues Josafat tenía un hijo y el hijo le gustó la hija de Acab. Eso lo podemos leer en otra parte de la Biblia, en Primeros Reyes. Le gustó y le dijo del papito, es que me gusta la hija de Acab y de Jezabel. Es tan linda como la mamá. Yo puedo casarme con ella. Claro, mi chiquito, sí. Así es mejor, porque así entonces nos unimos
en familias y eso. Porque Dios quiere que vivamos en paz y Dios quiere que así te la ganas para Cristo. Tal vez, sí, puede ser, ¿verdad? Tal vez esa fue la idea, no sé, estoy bateando. Ya se está volviendo burro. Entonces ella empieza a pensar como burro. Porque es que eso lo dice Dios en toda la Biblia. No se alíen con los otros, los enemigos, porque bueno, imagínense, ¿quién es el hombre más sabio del mundo? ¿Quién fue el hombre más sabio de la tierra que dice la Biblia? ¿Quién? Salomón. Y se convirtió en el más burro de todos. Sí, porque estoy hablando de burro por el contexto, ¿verdad? Del asunto que estamos hablando. Entonces Josafat emparenta con el enemigo de Dios, hace una alianza familiar, alianzas familiares. A lo que voy con esto, hermanos, es que tenemos que cuidarnos, porque un burro es burro aunque se vista de seda, sigue siendo burro si no nace de nuevo, si no entiende la palabra de Dios, si no la comparte. Puede ser tolerante, y ahí es donde caen en la trampa un montón de mujeres o un montón de hombres. Pueden ser tolerantes y todo. Ay, Dios mío, es que yo pudiera, hermanos, poner aquí, no sé, 10 sillas para que 10 mujeres que conozco se vengan a sentar aquí y una por una dé su testimonio de lo que es casarse o unirse en yugo desigual. Estoy hablando de mujeres y tal vez 1 o 2 hombres que se han unido en yugo desigual. Todos dirían lo mismo, pero no hay nada peor que ver mujeres que ya les fue mal con un burro. ¡Ay, buscan otro burro! Doblemente burros. Josafat emparenta con el enemigo de Dios. Ahí lo dice en el capítulo 18, versículo 1, pero vamos a seguir adelante. Mire lo que dice el 2. Después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. Ya pasaron unos años, ya tiene seguro hasta nietos y todo este Josafat. Entonces se había unido ya muy cerca de Acab, tenía también a Jezabel ahí cerquita y toda la cosa. Este Josafat, el hijo de Dios, Josafat, ¿verdad? Ahí está otra vez. Y entonces descendió a Samaria para visitar a Acab después de algunos años, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venían. Y le persuadió que fuera contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Está hablando, ¿quieres ir a la guerra? Tengo un pleito con esta gente, Ramot de Galaad, y necesito que me padrines. Como al otro le tenía miedo todo el mundo y tenía un gran ejército, claro, le convenía. Y entonces le dice, como era jugado, los burros son jugados, hermanos, y las burras son jugadas. Y el otro, que ya se está volviendo burro, tiene orejas y rabo, le dice que sí. Respondió, vean lo que responde: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Qué falta de conocimiento. ¿Cómo va a decir si él mismo sabe de que Dios aborrece a Israel por sus prácticas? Aborrece a Acab, aborrece a Jezabel, etcétera, etcétera. Pues le dice, somos hermanos en Cristo. Como cuando usted oye que en las emisoras dicen ahí, sí, a los hermanos adventistas, sí, saludamos a los hermanos católicos que están conectándose. Hermano, así no es la cosa. El hermano en Cristo es el que ha nacido de nuevo y ahora ha sido lavado con la sangre del Cordero, igual que yo, y que tiene el mismo espíritu que tengo yo. A ese le puedo decir hermano, pero hay algunos que, oiga, son primos en Cristo, pero no hermanos. Y algunos son primos hermanos en Cristo. Se parecen mucho, pero hay otros que no. Usted dice, no hombre, ese no es ni primo cuarto, ni primo cuarta, prima cuarta.
Bueno, pues eso hizo Josafat. Y entonces dice más adelante, versículo 4, además dijo Josafat al rey de Israel, como todavía tiene algo de creyente y de cristiano, le dice, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, porque dice, después de que dijo que sí y todo el asunto, seguro el Espíritu Santo llegó y le dijo, ¿qué estás haciendo, baboso? Porque así nos dice el Espíritu Santo, ya no sé ustedes, pero a mí me dice así. Pues es nuevo. ¿Qué estás haciendo? Y entonces dice, sí, mira, no consulté la palabra del Señor. No hay por aquí un profeta al cual podamos consultar. Y entonces se los voy a resumir. Acab dice, sí hay un muchacho aquí que no me gusta mucho, porque resulta que cuando lo llamamos a Micaías, cuando lo llamamos a que nos lo consultamos para ver qué dice Dios, solo me dice cosas que no me gustan. Solo recados de parte de Dios que no me gustan. Entonces, no importa, yo tengo 400 profetas que sí me dicen, todos de pura casualidad, todos me dicen lo que yo quiero oír. Entonces, bueno, llegó Micaías y le dijo, no tienes que hacer eso, eso Dios no lo aprueba, etcétera, etcétera, se los resumo. Pero al final todos los otros profetas de Acab le dijeron, sí, ve a la guerra, vas a ganar la batalla, etcétera. Y entonces Josafat dijo, bueno, seguramente la mayoría gana. O seguramente, como dice el dicho ese, Vox Populi, Vox Dei. Eso es un dicho. Voz del pueblo, voz de Dios, la voz del pueblo. O voz del pueblo, la voz de Dios. O sea, democracia. Democracia no es de Dios. Perdón, es que estoy diciendo que no es porque todos digan una cosa es que está correcto. No, en la Biblia no es democrática. Es teocrática. Es lo que diga Dios. Entonces ya porque todos lo dicen, yo tengo que hacerlo. No, es lo que dice Dios en su palabra. Pues Josafat se fue redondito. Josafat entonces se va a la guerra y resulta que más adelante, ya ven ustedes que hace una alianza, primero una alianza espiritual, porque le dice, somos lo mismo, somos familia, y quiere hacer esa alianza y la hace con Acab. Y luego ahora hace una alianza de guerra con Acab, o sea, ya incluso le ayuda le ayuda a ganar la guerra, etcétera. Y se va en todas porque resulta que Acab le dice, bueno, vamos a la guerra, pero vamos a hacer una cosa. Yo me voy a disfrazar de soldado, le dice Acab. Yo me voy a quitar las ropas reales, pero vos sí quédate con la ropa real y así vas a la guerra. ¿Para qué era? Para que los enemigos que querían luchar contra Acab vieran a aquel que andaba con corona y vestiduras reales y dijeran, claro, este es Acab, apiémonoslo, ¿verdad? Pues el otro se va de lelo. Se fue de lelo. Pero Dios es tan misericordioso que cuando los enemigos dijeron, ve, ese es Acab, está vestido de ropas reales, y ya lo iban a matar, Dios lo salvó. Porque esa es la misericordia del Señor con los burros, con aquellos bueyes que se quieren hacer burros. Lo salvó. Y Acab, que creía que se iba a escapar, siempre, imagínense que fue así, tiraron al azar una flecha y se lo pegaron. Eso dice la Biblia, léanselo todo. Se lo pegaron y lo mataron. Murió Acab. Y Dios salvó al rey Josafat, lo salvó. Y para ir terminando aquí, en el capítulo 20 se narra la historia. Pero nada más quiero decirles esto antes de que terminemos. Porque en el capítulo 19, esto lo van a leer ustedes conmigo, capítulo 19, el versículo 1 al 3, dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, el cual dijo al rey Josafat, este es el profeta, un profeta, le salió al encuentro un profeta, y le dice, al impío das ayuda,
y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Se da cuenta que Dios aborrecía a este Acab? Por esto ha caído sobre ti la cólera de Jehová. No se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Jehová. Perdón, pero se han hallado en ti buenas cosas. Como digo, bueno, sí estás bien en estas cosas, pero en otras no. Pero yo estoy enojado contra ti, le dice Dios. Qué feo es eso. O sea, no sé, póngase a pensar. Si usted cree que siendo cristiano, usted puede hacer series con Dios. Series es como cuando agarramos la bola y empezamos a hacer. Hay gente que quiere hacer series con Dios, como si fuera una bola. Y si usted cree que usted puede hacer con Dios lo que le dé la gana, porque es hijo, dice la Biblia que el que toma por hijo lo disciplina. Pero también es preocupante porque si no hay disciplina, dice la Biblia, si no hay disciplina, es que no es hijo, es burro. Entonces, pero qué feo ser hijo de Dios y tener a Dios enojado. Yo quiero tener a Dios contento. Yo quiero tener a Dios siempre con una sonrisa en su rostro porque ve que hay un hijo obediente, hay una iglesia obediente, porque no creamos que nosotros podemos hacer lo que nos parezca y clamar a Dios y que Dios tiene que responder. Parece que tenemos ese pensamiento. Ok, en el capítulo 20 viene un gran ejército contra Josafat. Josafat clama a Dios, se los resumo, y es cuando Dios dice, bueno, ahora no van a pelear ustedes, salgan tocando alabanzas. Vayan a la guerra, toquen alabanzas, canten aquella canción de Danilo Montero que dice, porque para siempre es tu misericordia. Y así salieron cantando la canción. Y ganaron la batalla. Dios confundió, dice el capítulo 20, versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Eso hace Dios cuando ya volvemos nuestros ojos a Él, nos arrepentimos, porque eso hizo Josafat. Entendió el mensaje del profeta, pidió perdón a Dios, clamó al Señor, se humilló, dice el capítulo 20, versículo 3, humilló su rostro para consultar al Señor, hizo pregonar ayuno, etc. Todas esas cosas, reconoció su error. Y entonces Dios los libró de sus enemigos que venían contra él. Pero cuando llegamos al versículo 31, mire lo que dice capítulo 20, versículo 35. Mire lo que dice. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Ocosías era hijo de Acab, el que se había muerto. Rey de Israel. Otra vez vuelve el perro arrepentido, dijo el chavo. O sea, así de duritos somos nosotros, hermanos. Vuelve otra vez, trabó amistad, yugo desigual, otra vez, con Ocosías, el cual era dado ¿a qué? A ser muy bueno. Ahí lo dice, era dado a la impiedad. Impiedad era adorar imágenes, todas estas barbaridades que hacía esta gente. Ofrecían sacrificios humanos a sus ídolos, etcétera, todas estas cosas malísimas. Y entonces dice, y se asoció a él para construir naves que fueran a Tarsis. Esto es una alianza, porque cualquiera puede decir, bueno hermano, pero usted es muy exagerado. Yo lo que hago es una alianza comercial con la gente. Tengo un socio, es un burro, y nada más que somos socios. Pero aquí dice que se alió con este impío, un socio comercial para construir naves. Está hablando de barcos, no son naves espaciales, ¿verdad? Naves que fueran a Tarsis y construir, o sea, iban a poner una flotilla, como decir, compremos una flotilla de buses para hacer una nueva línea, ¿verdad? Estos eran barcos que fueran hasta Tarsis y construyeron las naves en Esión-Geber, seguro era un puerto, un lugar así. Entonces, Eliezer, hijo de Dodaba, el de Maresa,
profetizó contra Josafat otra vez, diciendo: por cuanto te has aliado con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ni siquiera salieron del puerto estos barcos. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién sabe? No sé si, no dice, no explica. Pero seguramente, bueno, la mano de Dios puede ser cualquier cosa. Que se quebraran esos barcos y se hundieron ahí. Quiso contar los pollos antes de nacer, pero haciendo lo malo delante de Dios. Lo que quiero decir con todo esto, porque aquí terminamos, hermanos, quiero nada más hacer un recuento aquí. Un recuento de los daños. El padre se duele cuando sus hijos hacen alianza con quien hirió su corazón. Lo vimos ahí. Con ideas que contradicen su verdad, con amistades que alejan a Dios o que los alejan de su presencia, con sociedades donde su nombre no es honrado. Es que si alguien no honra el nombre de Dios, ¿cómo puedo yo vivir? ¿Cómo puedo yo unirme en un pacto? Estoy hablando del matrimonio. ¿Cómo puedo unirme yo en un pacto de amor, de lealtad con una persona que el nombre de Dios no está en su boca? ¿Qué van a hacer cuando hay una enfermedad en los hijos y tengan que clamar a Dios? Solo el buey va a clamar, el burro se va a quedar por allá. Al burro no le va a parecer, a él no le importa. No le importa a Dios, no le importa nada. O a ella, si fuera una mujer. No hay, lo más importante, una alianza espiritual, que es lo que Dios quiere. Dios busca hijos leales al corazón del Padre. Eso busca Dios. Porque también, hermanos, dejando a un lado el asunto del matrimonio y el noviazgo, a veces nos aliamos no solo con personas en alianzas comerciales como esta, sino con otras personas, con amigos y amigas. Yo tuve que dejar mis amigos cuando yo me convertí a Cristo. Tuve que dejarlos porque me convencí de que, primero, de que se burlaban de mí. Eso fue lo primero que hicieron. Entonces ya yo dije no. Y también leí en la palabra de Dios que qué bueno, eso era una buena señal para mí. Y Dios puso un montón de nuevas amistades que piensan igual que yo, que tienen el mismo espíritu que yo, etc. Entonces Dios busca hijos leales al corazón del Padre, pero también estaba diciéndoles que tenemos otras alianzas con cosas que no convienen, alianzas con pornografía, alianzas con, no sé, malas costumbres, mañas que no deberíamos de tener, etcétera. Dios no solo busca personas obedientes en la palabra, sino personas sabias, que nos aliemos con personas sabias. Tal vez hay barcos que no zarparon, proyectos que no prosperaron, relaciones que se rompieron. Y eso no fue fracaso, fue protección de Dios, porque Dios rompe alianzas para salvar los destinos nuestros, que eso es lo que le pasó aquí a este hombre. Dios más bien le salvó la tanda varias veces. Si usted es de esos que va para arriba y de un momento a otro ¡bum!, se cae, pregúntele a Dios qué está pasando, porque si vuelve a levantarse y otra vez se cae y se levanta y otra vez se cae, hay algo mal por ahí. Hay algo raro. No puede ser eso, porque un hijo de Dios, no estoy diciendo que no va a tener pruebas y esas cosas, pero esas pruebas servirán para que crezca, para que se desarrolle, para que madure y para que la persona sea un buen instrumento en las manos del Señor. Pero es que hay gente que va de derrota en derrota. Se supone que tenemos que ir de gloria en gloria, de poder en poder. Eso lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, hoy Dios te dice: no te unas con los enemigos de tu Padre. Lo que parece unión puede ser tu perdición. El enemigo que traicionó al Padre Celestial no puede ser socio de sus hijos. Cuando hacemos alianzas con lo que hirió el corazón de Dios, el orgullo, el pecado, la falsedad,
Al principio parece un trato beneficioso, pero al final siempre nos deja vacíos y derrotados. Entonces, no te unas en un yugo desigual con los incrédulos, porque el enemigo de tu padre nunca será tu amigo. Entonces no tengo que relacionarme con incrédulos. Sí, usted puede relacionarse, pero no se una en yugo con ellos, porque ¿cómo nos vamos a ganar a los de afuera si no tenemos amistad? Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos compañeros de colegio, tenemos compañeros de universidad, compañeros en el trabajo, pero el problema es cuando ya, mire, empezamos a agarrar para el mismo lugar. Y entonces usted ya se hace tan amigo que al final del partido le dicen, vámonos a tomar unas birritas ahí, vamos a celebrar, no pasa nada. Te tomas un fresco, pero ya usted, que es débil, está sentado en la barra, bueno, no tiene nada que estar haciendo ahí primero. Un buey con un montón de burros. Y al final se emburró y terminó haciéndolo. Eso pasa, por poner un ejemplo. O que se le aparezca una burrita ahí muy bonita, bien peinadita y con las orejas escondidas, la burra, para que usted no la reconozca mucho de burra, y entonces, o más bien se deje llevar por lo burra que es, y usted se convierta en burro. O al revés, bueyes que se unen con burros, etc. Póngase de pie, vamos a orar a Dios. Qué difícil. No conviene. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.